Don José. Oiga, usted ve lo radiante que se encuentra Casti Dolande, entre otras cosas por su presencia física y cómo se viste, pero porque dice que le fue excelente en la presentación de su taller el sábado, Descúbrete. Ella es especialista en imagen. Cuando usted quiera saber de cómo se puede proyectar su imagen desde una perspectiva diferente, aquí está. Pero nosotros estamos aquí contentos porque no solamente tenemos acá, adentro de unos minutos estará con nosotros Lupe Castillero. ¿Y sabe por qué? Porque Fernando, que es nuestro el jefe de todo esto aquí, salvo cuando llega Noemí. Exacto. Ella manda hasta que, desde allá lo está mandando ella a usted. Exacto. Fernando va a salir dentro de unos minutos porque va rumbo a Palmas Bellas, a la residencia del presidente Laurentino Cortizo, a una entrevista que él va a dar a los tres canales de televisión, a TV2, a Metcon y a Next. Y en representación de Next va el director de este noticiero, Fernando Correa, que ya está preparado para hacer las preguntas que usted está esperando que el presidente les conteste. Bueno, el presidente Cortizo se va a grabar hoy, Fernando, y se va a emitir hoy mismo. Hoy mismo estará usted escuchando los planteamientos del presidente Cortizo en función de que mañana se cumplen 100 días. Solamente usted divida 100 entre 1825 y le va a dar que esto es menos. Es como el medio de 1%, eso. La mitad de 1% es el tiempo transcurrido apenas de la administración del presidente Cortizo. Bien, algunas cosas que quiero destacarle en la mañana de hoy, ahora que van estos periodistas a entrevistar al presidente Cortizo. Fíjese lo que le voy a decir. En un estudio, bueno, primero quiero que vean lo que sale hoy en La Estrella de Panamá con respecto a las divulgaciones que se están haciendo ya de los actos indebidos en la administración pasada. Hay un trabajo de la periodista Marlene Testa, sobre de los casos de Techo de Esperanza, de Sanidad Básica, de Aduana, en fin, que es un trabajo periodístico que le ofrece lo que está ocurriendo de cosas que se están investigando del pasado gobierno. Bien, pero hay cosas que están ocurriendo y yo quiero que usted le preste atención. Hay un estudio que se hizo por parte de The Economist, la unidad investigativa, y dicho sea de paso, el Panama América le ofrece a usted, en una alianza estratégica con el New York Times, artículos de The Economist, que es bueno que ustedes se lo lean, está inserto en el Panamá América. Bien, The Economist, esa unidad de inteligencia, y el BIT hicieron un estudio de nuestra región para ver quiénes eran los países que tenían mayor capacidad de atraer inversiones. Y adivine la noticia importante. Panamá se encuentra entre los primeros países con capacidad de atracción de inversiones para nosotros. Nos encontramos en el séptimo lugar de una calificación de 75 sobre 100, lo que nos hace a nosotros atractivos para la inversión de capital y la aplicación de lo que se conoce como el APP, las asociaciones público-privadas, que algunos panameños tienen posiciones de pensar que estos son procesos de privatización, otros como yo creo que son elementos de poder conseguir capitales que le permita al Estado panameño construir la infraestructura que usted se merece. Nosotros no podemos esperar la capacidad de ahorro del país y que usted se sienta ahí a esperar las carreteras, el agua, no. Entonces, este es un mecanismo que se utilizó mucho. Al final, estas obras pasan al control del Estado. Cuando los países no tienen suficiente ahorro, tienen que recurrir a estas iniciativas. Chile lo usó mucho, para que sepa esto, y tiene áreas donde son buenas y áreas donde son malas. Nosotros hemos tenido aquí también experiencias con eso. Bueno, el ferrocarril, perdón, el oleoducto transísmico fue una APP. Nosotros hemos tenido formas de acciones públicas privadas. Hay una legislación nueva que, aún con su inconsistencia, es un elemento importante para atraer, y nosotros ya en organismos internacionales, que son las que le dan credibilidad al mercado, y de eso Panamá es hoy una de las principales receptores de inversiones extranjeras directas en el país. Eso es una cosa importante, una noticia importante. Otra noticia importante
En el foro que se estaba desarrollando allá en Sudáfrica, Panamá fue escogido para ser la sede del Congreso Mundial de Logística, del FIATA. Allí se encontraba Rolando Álvarez, que es el presidente de la Asociación de Agentes de Carga, y Ricardo Urrutia. Ricardo Urrutia se encontraba por allá. Bueno, tuvimos el privilegio de que nos cogieran a nosotros. ¿Y esto qué importancia tiene para nosotros? Eso demuestra el nivel de cómo nos miran a nosotros en el extranjero como punta de apoyo para el desarrollo. Fíjese que la República Popular China tiene sus ojos puestos en Panamá. Otro país que va a poner sus ojos en Panamá va a ser Gran Bretaña. En medio de todo este Brexit, acuérdense que Londres es uno de los centros financieros más importantes. Nosotros tenemos un centro financiero. Nosotros tenemos que mirar nuestra capacidad logística. Nosotros tenemos que, ya no es un problema de más puertos en Panamá, el problema es cómo nosotros ampliamos nuestra capacidad de hub logístico. Israel ya nos ha catalogado a nosotros como esa potencialidad. ¿Y por qué yo le hablo de esto? Porque quizás uno de los principales problemas que vamos a enfrentar nosotros aquí, sin duda alguna, es el problema de la reactivación económica. Y le voy a dar otra noticia de carácter económica, ahora en un sentido negativo. Uno de los principales problemas que estamos teniendo nosotros ahora mismo es que la economía panameña crece sí en algunas áreas en donde no se genera empleo. Entonces nosotros tenemos que impulsar sectores que sí generan empleo. ¿Cuáles son esos sectores? El sector de la construcción y el sector del turismo. Y vía la APP nosotros podemos desarrollar muchos ejemplos de cómo podemos hacer construcciones en el campo de la prestación de servicios, en el campo del turismo, por ejemplo, en el campo de la infraestructura de puentes, por ejemplo. En fin, ¿cuál es el principal problema que tenemos en este momento? Que las empresas de construcción panameñas actualmente, que generan mucho empleo, y empleo de un nivel de ingreso por encima del promedio de lo que es el salario mínimo, se encuentran en este momento que el flujo de caja de ellos se ve afectado por la dilación de los pagos. Hay un problema de pago y eso está afectando a la industria cementera. Es de todos conocido, por ejemplo, que la industria cementera, por ejemplo, SEME, ha tenido que bajar su producción. Y eso significa menos gente trabajando. Y si usted quiere tener un indicador de cómo se mueve el sector construcción, mire cómo se mueve el cemento en Panamá. Entonces hay dos problemas en la industria cementera. El bajo nivel de la construcción, los niveles altos de endeudamiento que tienen las empresas constructoras con las empresas cementeras, la importación de cemento de mala calidad y ahora de clinker. Porque el clinker aquí en Panamá produce empleo. Traerlo quita empleo. Entonces, ¿cómo hacer para impulsar esto? La primera cosa que tenemos que hacer es cómo le hacemos pagos a las empresas de construcción. Dos, el turismo. El turismo se enfrenta a un problema. El problema es que el turismo en este momento, con un dólar fuerte, voy a poner el caso de Colombia para darle un ejemplo. En Colombia hoy, el dólar está tan fuerte que si un colombiano quiere venir para cambiar pesos colombianos por dólares, te necesita hacer más, tener más, porque el dólar está demasiado fuerte, 3.500 algo por cada dólar. A él le sale caro venir a una economía de dólar. A nosotros nos sale barato ir con dólar a una economía donde el dólar está apreciado. En el caso de Colombia, el dólar está depreciado. Entonces, eso tiene un problema para el turismo. Entonces, nosotros tenemos que hacer inventivas, tener más creatividad para impulsar el turismo. Por eso el centro de convenciones, por eso el impulso de la mediana y pequeña producción de modelos de turismo, por ejemplo, el orden que debemos poner en los taxistas. Yo en estos días hablé de los taxistas y hice una generalización. Inmediatamente un amigo mío me salió a decir, sí, hay muchos taxistas en Panamá que son excelentes profesionales, pero hay otros que no. Entonces nosotros tenemos que tener una política con respecto a la atracción de turismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque el gobierno del presidente Cortizo, que ha hecho durante estos 100 días, yo diría una especie de limpieza, cuando uno le entrega una finca y la finca está llena de rastrojo, ¿no? Y uno quiere hacer una actividad ganadera, lo primero que tiene que hacer es tumbar rastrojo y limpiarlo para poder tener pasto mejorado. Entonces usted no puede
en la economía, entrar y agarrar por lo que primero se le aparezca. Usted tiene que limpiar la casa. Probablemente lo que le ha faltado al gobierno es una mayor explicación al país. ¿Qué encontraron y qué están haciendo? Y porque no vamos a tener, yo siempre les advertí desde el gobierno de Varela que la destrucción de la economía, aunque se puede dar a una gran velocidad, la construcción de ese que se destruyó se hace más lentamente. Es más fácil arreglar los desastres políticos que arreglar los desastres económicos. Toma más tiempo, requiere más disciplina, hay que tocar muchos botones, porque este es un piano que los deben tocar las manos que están bien entrenadas para tocar las teclas del piano. No es cualquiera el que puede meter la mano aquí. Entonces, el gobierno ha tenido un ministro de Economía que conoce de esto y que entendiendo esto ha propuesto un esquema. Bueno, ese esquema tiene que ser de conocimiento público, claro, para que los empresarios panameños, los que ya están aquí, sirvan de voceros de que sí, ya llegó oxígeno, precisamente a las áreas en donde hay empleo. El gobierno ha hecho un esfuerzo por limpiar la casa. Eso toma tiempo. Lo que encontró fue basura debajo de la alfombra y a veces por encima de la alfombra. La basura era tanto que ya no solamente va a rebarrer, necesita máquinas especializadas. Bueno, teníamos un problema de déficit corriente, tenemos un incremento de inversiones que no estaban programadas, proyectos sin terminar, proyectos de baja rentabilidad social, de baja rentabilidad económica, tenemos un IDAN sin rentabilidad, tenemos una empresa de TESA con baja rentabilidad, con mucha deficiencia, tenemos un sistema de matriz energética muy ineficiente para términos de los costos, en fin. Eso hay que ponerlo en orden y eso es lo que el gobierno está tratando de hacer. Pero mi recomendación al gobierno es que en estos 100 días deben haber ya dado de cuenta de que para poder impulsar una transformación, usted requiere del apoyo de la base política que lo lleva al poder. Tiene que haber un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y particularmente entre las fuerzas políticas que llevaron al señor Cortizo a la presidencia. Y dos, tiene que haber un entendimiento entre estas fuerzas políticas y las otras fuerzas que se debaten en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque cuando la Asamblea Nacional toma disposiciones legislativas que van en el sentido contrario a la atracción de inversiones, aunque no la sancione el presidente, tenga el poder de veto, el mundo interior y el mundo exterior se basa en percepciones. Y es la incertidumbre es la que nos hace daño, porque el riesgo que uno mide económicamente, políticamente, es simplemente la razón material de medir incertidumbre. A mayor incertidumbre, mayor riesgo. Y a mayor incertidumbre y mayor riesgo, menos la gente quiere venir aquí. ¿Quién quiere venir a invertir en un país como, por ejemplo, está Perú ahora mismo, o está Ecuador o está Argentina? Los capitales están huyendo. Decía Torrijos que no hay nada más cobarde que un dólar. Entonces, si no hay una coherencia entre lo que hace el legislativo, hay más de 200 leyes de iniciativa del legislativo. 196. ¿Ve usted? Y todas esas iniciativas van por un sentido contrario a lo que debe ir la economía. Cuando hay una época como esta, se impone racionalización del gasto, sí, se impone, pero con agrado he notado el que el ministro no solamente quiere imponer disciplina fiscal, él quiere también crear mecanismos de incentivos a la inversión para generar empleo y por eso mantiene el déficit corriente en 3,5%, para tener capacidad de traer nuevas inversiones. Y por eso están proponiendo los cambios en las legislaciones, como por ejemplo, Fernando, la nueva ley de contrataciones públicas. Nosotros tuvimos el viernes en una reunión, estuvo Fernando conmigo, y había una periodista, creo que era Sabrina Bacal, creo que no era. Ella sostenía que el gobierno no estaba cumpliendo porque las empresas corruptas podían licitar. Nosotros tuvimos que explicarle a ella que las empresas que llegaron a acuerdos de cooperación con el Ministerio Público no pueden ser excluidas de los procesos electorales, de los procesos de licitación, porque lo impide la ley, la Constitución y los acuerdos internacionales, hombre. Y el presidente Cortizo lo que hizo fue ser consecuente con esa realidad jurídica. Entonces, yo creo que ha habido mucho esfuerzo, pero ha habido más esfuerzo en la práctica que explicación. Y entonces la gente está llena de nerviosismo, de ansiedades,
El país está en negativo. Cuando el presidente Cortizo se reúne con su bancada, baja la tensión. Cuando el presidente Cortizo se reúne en público con los partidos de oposición, baja la tensión, a ningún costo de dinero. Cuando nosotros dejamos de usar el populismo como mecanismo para caer bien a los demás y dejamos que actúe la estrategia económica, ¿no?, para traer inversión y generar empleo, producimos lo que hemos logrado en los últimos 30 años. El país de los últimos 30 años es completamente diferente. Hemos avanzado, hemos retrocedido. Sí, hay áreas donde hemos retrocedido. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza exige políticas sociales más eficientes. Cuando yo hablo, por ejemplo, de que la gente quiere, por ejemplo, en el área como Nuevo Bulea, a la cual yo le tengo un profundo aprecio, yo le tengo un gran aprecio, mi complicidad social está con los pobres. Yo no estoy en contra de los ricos, le he dicho 1000 veces. Yo estoy a favor, pero tampoco, yo estoy en contra de que haya pobres y de pobreza extrema. Yo estoy a favor, por ejemplo, de que los propios indígenas busquen un modelo de desarrollo autógeno, capacidad de ellos. Pero para hacer eso nosotros tenemos que tener poblaciones indígenas más concentradas, porque es difícil bajo la dispersión actual proveerles de agua, de proveerles de salud, de educación, es difícil. Pero tenemos que hacer un esfuerzo con ellos. Hay un proyecto que se está desarrollando en el Ministerio de Gobierno bajo la jefatura del viceministro de Asuntos de Indígenas, ¿no? Creo que ese proyecto que está con el Banco Mundial debe dársele primera prioridad en la discusión pública, porque pocos lo conocen. Entonces creo que, aunque ha mejorado sustancialmente los niveles de comunicación, de hecho, la presencia de Fernando en esa entrevista con el presidente es un cambio radical, importante, ¿no? Creo que ha habido cambios, pero el país, ustedes están compitiendo con una velocidad de desinformación, y la única forma de resolverlo es teniendo a todos sus ministros y todos sus voceros expresando lo que ustedes dicen. Porque es evidente, la caída de la construcción está llevando gente al desempleo. La caída de las ventas en cemento nos está indicando a nosotros que el sector de la construcción está bien, no está bien. Los hoteleros nos están diciendo a nosotros que hay un problema para el turismo en Panamá. Tenemos que ser creativos, tenemos que impulsar nuevas actividades económicas, tenemos que impulsar el agro, tenemos que traer más capital para invertir en el agro, en infraestructura. Claro, hacerlos al nivel más eficiente posible. Por ejemplo, señor presidente, este fin de semana tuve la oportunidad de encontrarme con 2 usuarios del sistema eléctrico. Uno me enseña una factura, no voy a dar el nombre todavía. La fluctuación del consumo en esa factura, en 12 meses de Naturgy, hay consumos de 110 kilowatts en ese rango inferior a 1100, en ese rango se mueve 1100, 200, 300, 400, 600. Y uno se pregunta, y yo fui director general del IRRE, ¿cómo es posible que una factura con esos niveles de fluctuaciones todavía se esté saliendo al mercado? ¿Cómo que nadie ha hecho una investigación sobre eso? Eso está aquí, en Panamá Pacífico, para que se lo sepa. Y usted ve los problemas que hay en el interior de facturación, no hay dónde reclamar. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por volver los sistemas de servicios públicos eficientes y competitivos y buscar el mecanismo de eliminar los subsidios para producir una economía que en su particular tenga un acuerdo social entre el capital y el trabajo, pero además tenga como norma la creación de empleo a precios adecuados en la medida en que la economía se va desarrollando. Yo creo que en ese camino nosotros estamos ahora mismo. Lo que necesitamos es que todos entendamos lo que está ocurriendo. Así es. Y dejemos el simplismo, ¿no? Le dejo porque Fernando tiene que irse, ¿no? Y les dejo ahora con nuestras 2 presentadoras de lujo.